Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes de grado noveno. Como ya seguramente sus profesores, sus directores de curso les comentaron, pues hoy no quise realizar una clase presencial porque así como muchos otros profes lo han dicho y muchas otras personas lo han dicho, este tal vez no es el momento adecuado. Y también en solidaridad con el paro y con la situación en la que está atravesando el país, pues no considero apropiado seguir como si nada, como si mi clase estuviera apartada del mundo, como si el colegio Fanny Mique estuviera apartado del mundo y no se viera profundamente afectado por la situación que estamos atravesando. Entonces no realizo clase presencial, digamos, no, sino sincrónica, pues por eso, precisamente. Sin embargo, pensando un poco en el mensaje que ha rodado tanto últimamente respecto a la reflexión de la movilización, de la protesta y de las causas que hay detrás de ella y de las necesidades sobre las que está respondiendo. Pensaba yo, y como tal vez lo dice la imagen que puse de perfil para ilustrar este mensaje, no puedo simplemente no hacer nada. No solo porque no me parece que sea lo indicado, sino además porque no soy esa clase de profesor. Pienso que como profesor y específicamente como profesor de literatura, mi responsabilidad pasa también no por no hacer nada y apoyar el paro y ya, sino por poner de mi parte desde mi profesión y desde lo que yo considero mi pasión para apoyar de manera activa la movilización que se viene dando. Entonces, en ese sentido, estoy aquí de pronto ya no sentándome a hablar de literatura fantástica latinoamericana y de literatura gótica, de novela gótica, que era más o menos de lo que iba a tratar la clase, eh, si no fuera por estas circunstancias, porque ¿qué caso tiene, no? ¿Qué objeto tiene hablar de lo que escribió eh, Edgar Allan Poe o de lo que escribiría Horacio Quiroga o de lo que escribiría años después H.P. Lovecraft o lo que escribiría también Bram Stoker, en fin, y muchos otros autores de literatura gótica y de novela gótica, que era, como les decía, el tema que íbamos a trabajar en clase. No tiene mucho caso, ¿no? Sería, como les decía hace un momento, seguir en una reflexión estéril. Y si hay algo que yo pienso que la literatura no es estéril, al contrario, la literatura está llena de frutos y está llena de elementos muy especiales, tanto para esta como para cualquier otra circunstancia. Entonces me ponía yo a pensar que tristemente en la escena latinoamericana siempre hemos tenido que enfrentarnos a situaciones como las que está pasando el país hoy en día. Tal vez ciertos sectores del país y del continente latinoamericano, que es lo que nos llama este año de clase de literatura, ciertos sectores del continente han buscado que esta clase de cosas se olviden, pero casi que desde su fundación el continente latinoamericano se ha visto enfrascado en una serie de reclamos por necesidades, en una serie de reclamos por derechos y una triste cadena de injusticias y de atropellos. Eso quiere decir que a lo largo de su historia se han visto muchísimos movimientos como el que se está viviendo hoy en día en nuestro país. Y la cultura, y dentro de ella la literatura, por supuesto, no se puede ver eh, inmune a esos movimientos. Tiene y de hecho se ve muy afectada. Entonces, quería el día de hoy, asumiendo mi pasión y mi rol, mi tarea también como profesor de literatura, compartirles precisamente eso, un momento literario en la historia de nuestro continente muy parecido al que estamos pasando el día de hoy en nuestro país y del cual salieron unos mensajes muy, muy, muy interesantes, unos mensajes bellísimos a través de la poesía. A comienzos del siglo XX, para ponerles, como siempre lo hago en clase, un poquito de contexto,
hubo a lo largo del continente, de hecho a comienzos del siglo XX y casi que hasta el día de hoy, una búsqueda por la construcción de la identidad de lo latinoamericano que devenía pues de situaciones internas muy complejas, de situaciones políticas tensas, de persecuciones, de invasiones de países externos en los países latinoamericanos. Sobre eso más adelante veremos un poquito más en detalle cuando volvamos a las clases normales. Entonces hubo mucha inconformidad, hubo mucho dolor, hubo mucha rabia, y la poesía sirvió en su momento para canalizar todas esas emociones. Entonces, el día de hoy quiero compartirles tres obras precisamente que ilustran esas emociones tan profundas que se sintieron a comienzos del siglo XX en Latinoamérica y que siento que guardan una relación estrecha con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Quiero compartirles primero un poema del chileno Nicanor Parra, que en el marco de una dictadura muy dura que hubo en el país y en una reformulación de la poesía que en su momento se llamó el vanguardismo latinoamericano, y en el caso de Nicanor Parra era la antipoesía, escribió un manifiesto en el que habla precisamente de eso, de la responsabilidad que tiene la poesía y de la responsabilidad que tienen los escritores con estas situaciones sociales. Entonces me permito leerles Manifiesto de Nicanor Parra. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta de Miurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se refractaron y se dispersaron al pasar por un prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar. Poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse, en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando para qué escribirían esas cosas. ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. Que lo van a asustar con poesías. La situación es esta.
Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros, nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso. Contra la poesía de las nubes nosotros oponemos la poesía de la cabeza firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierrafermistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Este es el manifiesto de Nicanor Parra, que como lo ven hace una invitación a desarmar los imaginarios que hay alrededor de la poesía, ¿no? A uno le hablan de poesía y uno inmediatamente se imagina primero una cosa aburridísima y una vaina que no entiende nadie y una vaina que siempre habla de, ay, oh, mi amor, y no. La verdadera poesía, y pues digamos que esa era la idea que tenía detrás de su obra Nicanor Parra, debe ser una poesía, como le dice aquí en el poema, para todos, una poesía que le permita a todos no solo leerla, sino a todos crearla. Ya no es, como lo decía acá, un objeto de lujo como lo había sido antes, una vaina que solo podían entender unos poquitos. Esto ya no es una poesía para ratones de biblioteca. No, esto es un poema escrito en el lenguaje de todos los días. La poesía de verdad debe ser escrita por la gente de verdad y con la lengua de verdad, como habla la gente de verdad. Y en últimas, la poesía no se escribe únicamente con palabras, la poesía no se escribe únicamente, lo dice al final en la última estrofa, la poesía no se escribe en los cafés, es decir, por allá reuniditos los poetas escribiendo apartados del mundo. ¿Sí? No, la poesía no se escribía ahí, la poesía no se escribe en los salones y en las bibliotecas, la poesía se escribe también en la plaza pública, la poesía se escribe también en la calle. En esos lugares es donde debe habitar la poesía. ¿Sí? Por eso una clase como la mía no puede quedarse únicamente en hablar de las características del gótico tardío en el cuento, en La verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe, porque si bien obviamente esa lectura es muy importante y tiene su relevancia y su significado, en momentos como este es que la poesía debe habitar y hablar de las cosas reales, ¿sí? La poesía, lo dice Nicanor Parra, los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Tenemos que poner la poesía al servicio de todos, la poesía al servicio de las personas, al servicio, y lo dice Nicanor Parra en los últimos versos del poema, la poesía al servicio de la plaza pública, la poesía al servicio de la protesta social. La poesía tiene que tratarse de lo que está pasando en estos momentos. Por eso mi clase el día de hoy habla de esto, porque de eso debe hablar también la poesía. Ese es el espacio en el que también habita toda la literatura, no solo la poesía, sino la literatura en general. También debe habitar la calle y también debe narrar lo que está sucediendo, sobre todo en momentos tan críticos y tan caóticos como el que estamos atravesando por estos días. Entonces, el primer poema es esa primera invitación a que desmontemos la idea de que la literatura es una vaina por allá súper abstracta que no se entiende y que toca cogerla con pinzas y que toca estudiarla y analizarla. La literatura no es solo eso. La literatura pasa por esa situación, claro que sí, es una parte de ella, pero también debe llegar a ocupar la calle, debe llegar a ocupar la vida cotidiana, debe narrar la vida cotidiana con las palabras de la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, que la literatura es un espacio en el que nosotros podemos narrar lo que sentimos y lo que estamos viviendo, especialmente en situaciones como esta. En ese sentido, el segundo poema que les quiero comentar es de Ernesto Cardenal, que era un sacerdote, también una gran figura literaria y filosófica, teológica y religiosa de la teología de la liberación. Fue muy popular precisamente porque su poesía, bueno, iba en esa misma dirección en la que iba Nicanor Parra.
pero pues siendo su profesión, digamos, entre comillas, la de religioso, mezclaba mucho la sensación social con el sentido religioso. Para eso entonces les comparto el Salmo número 5 de Ernesto Cardenal. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros, pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras, sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma tú estarás conmigo, tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor como con tanques blindados. Salmo número 5 de Ernesto Cardenal. Este poema fue escrito hace casi 100 años, poquito menos, 80, 85 más o menos. Pero vean que si hay algo triste que tiene la historia es que parece ser cíclica, parece que se repite y eso es muy triste. Pero si hay algo hermoso que tiene la literatura y la poesía es que en estos momentos tan duros se erige como una salida también para desahogar nuestros pedidos. En este caso, pues Ernesto Cardenal lo hace un pedido a Dios, pues porque él era religioso, él era ordenado sacerdote. Entonces, él lo hace en dirección a Dios con una muestra de fe, pues que a mí personalmente, que pues, no están ustedes para que yo les cuente, pero soy una persona muy devota, entonces me parece un mensaje muy bonito, pero pues más allá del sentido religioso, la poesía también se erige como un espacio en el cual nosotros nos desahogamos, ¿sí? En el cual nosotros expresamos nuestros pedidos, expresamos nuestra esperanza, expresamos nuestra fe. Nicanor Parra hace un ejercicio de denuncia poderosísimo y muy interesante en toda su poesía, ¿sí? Y ese es un ejercicio muy importante de la literatura, un ejercicio poético y literario de denuncia. Pero también la literatura tiene un espacio para la esperanza y un espacio para la fe. Puede ser la fe en Dios, como lo hace Ernesto Cardenal, o una fe en la bondad, una fe en que, bueno, como tanto se dice por ahí en la calle, una fe en que los buenos somos más, ¿sí? Una fe. Me parece precioso el final del poema en el que dice que Dios nos rodea con su amor como con tanques blindados en esta triste época en la que hemos visto que los sectores que deberían protegernos son los que nos están persiguiendo. La poesía es un espacio para la esperanza también. Es una poesía también para escribir nuestros deseos y nuestras peticiones. ¿Sí? Entonces, para que la reflexión de este segundo poema es ese. El ejercicio de escribir es un ejercicio de desagravio también, es un ejercicio de denuncia como el de Nicanor Parra, pero también es un ejercicio de esperanza como el de Ernesto Cardenal. Yo en la poesía y en la literatura en general puedo poner mis reflexiones de lo que deseo, de mi esperanza, de que la situación se va a resolver. Entonces también para eso está presente la literatura. Por último, tengo un poema muy cortito del peruano César Vallejo que se llama Masa y que es durísimo. El contenido es bastante gráfico, pero me parece que envía un mensaje que ahorita estamos necesitando mucho. Entonces, Masa de César Vallejo. Al fin de la batalla, muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no te mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando, tanto amor
y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Masa de César Vallejo, que por dos razones me parece un poema trascendente en estas épocas. Primero, tristemente ha sido una época en la que hemos tenido que ver la muerte a diario. Confiando en Dios, ustedes y sus familias están todos muy bien, mi familia está bien, gracias a Dios. Yo confío que en sus familias la situación sea la misma, pero hay muchas familias que han tenido que enfrentarse estos días a la muerte. Y entonces la poesía también es un espacio para pensar en el otro, una poesía para pensar en que de pronto yo y mi familia estamos bien, gracias a Dios, pero hay otros que no. Hay jóvenes como ustedes que, como decía hace un momento, están siendo asesinados por las personas que se supone que deberían cuidarlos. Entonces, César Vallejo hace un ejercicio que mezcla un poquito los dos poemas anteriores, hace una denuncia a esas muertes absurdas de estos conflictos tan horribles, de todos los jóvenes que han estado muriendo y que han estado desapareciendo en medio de esta situación. Pero al final hace una invitación a la esperanza, igual que lo hace Ernesto Cardenal, y dice que el hombre, el cadáver, se levantó cuando todos los hombres de la tierra lo rodearon. César Vallejo nos invita, a través de este poema, a la unidad, no a dividirnos, no a señalar a los que están de ninguno de los dos lados, no a buscar argumentos para separarnos y para destruir, sino todo lo contrario, una invitación para que todos rodeemos a esas personas que han muerto, para que rodeemos a sus familias. César Vallejo, al igual que los dos poetas que acabamos de leer y muchos otros de la época, vivieron conflictos bélicos muy crudos: la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, las dictaduras militares en América Latina, en Argentina, en Chile, en, después de la segunda mitad del siglo XX en México, la represión que hubo contra los estudiantes, en fin. Y muchos de ellos, a pesar de que hacen las denuncias y de que buscan que la poesía sirva precisamente como un medio para expresar ese dolor, César Vallejo también y muchos otros, pues para esta vez escogí César Vallejo, pero eso lo hacen todos los poetas y los escritores de la época, nos invita a la unidad. Esta poesía nos invita a pensar en el otro y a unirnos para proteger al otro, ¿sí? De pronto, para todos ese unirnos no representa unirnos a la marcha, unirnos a la manifestación, probablemente no, y no hay ningún problema con eso, pero sí hay que unirnos en espíritu, hay que unirnos con la convicción de que lo que nos convoca es precisamente el bien de todos, ¿sí? Nosotros rodeamos a las personas porque sabemos que esas personas que están allá enfrente en todas estas movilizaciones y en todas estas protestas, en esa poesía de la protesta social que habla Nicanor Parra, nos unimos a ellos espiritualmente porque sabemos que ellos están haciendo, o yo personalmente considero que están haciendo las cosas por las razones correctas. Entonces, la poesía nos invita también a eso. Entonces, la reflexión de este último poema es que por los medios que sea, por los medios que tengamos a nuestra mano, que pueden ser la literatura también, escribir también puede ser una herramienta, nos unamos a esas personas, nos unamos a esa demanda por nuestros derechos y a esa demanda por nuestras necesidades. La literatura tiene un espacio ahí también. Yo escribo para reunir a la gente a mi alrededor. Yo leo para unirme a la gente a mi alrededor.
¿sí? Entonces, esa es la reflexión de este poema, es ese, que nos invita a la unidad, a que debemos estar unidos en momentos tan complejos como este. Esta no es gratuito, no es coincidencia tampoco que haya escogido estos tres poemas, porque todos ellos hacen parte eh, del contexto histórico en el que nació la literatura fantástica en América Latina. Esto no es, sí, es obviamente un manifiesto que yo hago en este momento de apoyo a las causas que están moviendo la movilización, moviendo la protesta. Pero además también convienen muy bien para mi clase porque en este marco de estas situaciones tan complejas que estaba viviendo el continente en la época, nace auténticamente la literatura fantástica. Entonces los invito a la reflexión respecto del papel que tiene la literatura en todos estos momentos, a que la literatura no debe estar por allá en los libros llenos de polvo en la biblioteca, no debe estar por allá en la clase aburrida del profesor Carlos Fiquitiva, sino que también tiene un espacio en la vida cotidiana. Y ese espacio es el espacio de denuncia. Yo escribo porque no me puedo quedar callado con lo que está pasando. Tiene un espacio también de esperanza. Yo escribo porque tengo fe, ya sea una fe religiosa o una fe más social, en que las cosas van a mejorar, y con mi escritura comunico esa fe que tengo, comunico la esperanza. Y también tiene un espacio, la literatura, para unificarnos. Hay que unirnos a través de la literatura, ¿sí? Entonces, chicos, yo los invito, como su profesor de literatura, a que ocupen esos espacios de la literatura, es decir, a que escriban lo que están viendo a su alrededor, a que utilicen la literatura. Yo siempre he dicho que la literatura no sirve para nada porque no debe servir para nada, ¿sí? Porque no está obligada a tener un fin práctico, pero cuando puede tener un fin práctico, pues es este precisamente, y es el de que ustedes encuentren en la literatura un espacio para expresar sus reflexiones al respecto de lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿sí? La literatura debe permitirles eso, debe permitirles leer a otras personas que están pasando por lo mismo que ustedes y encontrar en esas otras personas gente con sus mismas emociones y sus mismos pensamientos, y debe permitirles expresar esos pensamientos. ¿Listo? Entonces, aprovechen esa posibilidad que les brinda la literatura. Lean lo que las personas han escrito respecto de lo que está pasando. Escriban lo que ustedes ven que está pasando, ¿sí? Que la literatura no se quede por allá guardada, arrinconada, y que no crean ustedes que la literatura solo la escriben los profesores y la gente muy sabia de la literatura. Lo dice Nicanor Parra, yo estoy muy de acuerdo. Se escribe también con las palabras cotidianas y por las personas cotidianas. Entonces los invito, ya para terminar, precisamente a que la reflexión que debe quedarles es esa. La poesía no es una cosa vieja, vetusta y llena de polillas, sino una cosa viva a la que ustedes pueden darle vida, leyendo y escribiendo, muchachos. Entonces, cuídense mucho, por favor, en estos momentos tan tensos y tan caóticos. Cuiden a sus familias. Les envío un abrazo, muchas bendiciones, y pues espero que les quede esta reflexión precisamente para eso, para que descubran los espacios que puede tener la literatura.